Bueno, está grabando. Voy a compartir pantalla y voy a continuar con una presentación que empezamos a ver la clase anterior sobre los supuestos prácticos. Mirad, en lo que tengo pensado que hablemos, lo que queda de la clase de hoy es sobre la estructura del supuesto práctico y el índice de los apartados, en primer lugar, y luego hablaremos sobre las diferencias entre ejercicio, actividad, tarea, competencial, situación de aprendizaje, etcétera, ¿vale? Entonces, bueno, este primer vídeo es para continuar con la parte de supuestos prácticos y a ver si no nos extendemos demasiado y podemos llegar al segundo apartado. Comparto con vosotros la presentación. A ver. Bueno, creo que recordáis que estuvimos viendo esta presentación donde hablábamos de qué pide el supuesto práctico, o sea, qué pide, para qué sirve, los criterios generales de valoración y luego, pues, qué cosas vamos a ir viendo del supuesto, ¿vale? En primer lugar, normativa general y específica, habíamos entrado aquí y, bueno, estuvimos viendo este primer enlace, el decreto 61, algunas de sus partes y luego, poco a poco, en diferentes clases vamos a seguir viendo algunos de estos documentos de normativa y legislación, ¿vale? Pero hoy quiero continuar con el punto 2, que es dominio de la estructura del supuesto práctico o del caso práctico y el índice de los apartados, ¿vale? Y esto va en función de unos cuantos aspectos. Mirad, nosotros nos encontramos diferentes tipos de supuesto en función de los enunciados que nos pueden hacer, ¿vale? Hasta 2024, que cambió la cosa. Según la estructura, todos los supuestos prácticos habían pedido el desarrollo de una propuesta didáctica o una propuesta pedagógica, bien fuera una sesión o una unidad didáctica o un proyecto o cualquier cosa, y nosotros pues podíamos ir confiados con un guión, con nuestro índice de los apartados y seguir esa estructura y adaptar esa estructura a cualquier tipo de enunciado que nos preguntasen. En 2024, bueno, en 2022 ya cambió en Asturias y también en otras comunidades se hacía otro tipo de supuestos prácticos, que no era necesariamente la exigencia de una propuesta pedagógica, sino que más bien querían comprobar diferentes aspectos de vuestro dominio sobre la normativa, sobre el funcionamiento de los centros, sobre el dominio del propio área de educación física y de vuestra capacidad docente, y eso, en vez de con una única propuesta, lo comprueban a través de diferentes preguntas que pueden ser más largas o más cortas. Digo más largas o más cortas porque en Madrid en 2024 eran 8 preguntas medianamente largas, no se contestaban en 2 líneas, alguna como la de la ley de la protección a la infancia, quizás sí, pero las demás requerían una argumentación un poco mayor. Pero hay otras comunidades, como por ejemplo en Aragón, que el supuesto incluye, no sé si eran 16 preguntas, ¿no? Y además estaban clasificadas por apartados. Uno era normativa, legislación de la Comunidad de Aragón, otro era competencia docente, otro era organización y funcionamiento de centros, o sea, estaban estructuradas. Entonces, bueno, como sabéis, todo puede ocurrir, intentaremos prepararnos un poco para todo. Ya en 2024 habíamos hecho un supuesto tipo preguntas a modo de ejemplo, pero bueno, que no sabemos lo que caerá. Lo normal sería que planteasen una situación y que nos pidieran que desarrolláramos una propuesta pedagógica, pero tenemos que estar preparados también para el otro tipo de supuestos y los veremos, haremos algunos ejemplos, pero nos vamos a centrar con el de tipo de desarrollo de propuesta. Entonces, porque pensamos que es el que mayor probabilidad tiene de que salga, ¿vale? Entonces, según este tipo de supuesto práctico, el de desarrollar una propuesta, ¿vale? Lo mejor es que tengamos una estructura bastante automatizada que nos permita ganar tiempo a la hora de ir desarrollando esos apartados y que no nos quede nada del tintero, ¿vale? Porque
aunque el enunciado nos pida 4 o 5 cosas, luego la rúbrica que tiene el tribunal para valorar el desarrollo de vuestro supuesto práctico no tiene solo esas 4 o 5 cosas, o sea, tiene a lo mejor pues 15 apartados, ¿no? Y entre esos 15 apartados están pues los que hemos incluido aquí en este índice. Este índice, de hecho, está elaborado a partir de algunas de las rúbricas que emplearon los tribunales en años anteriores para valorar los supuestos prácticos, ¿vale? Entonces tú dices, bueno, es que me ha pedido el desarrollo de una sesión enmarcada dentro de una programación y que establezca las medidas de atención a la diversidad con un alumno TGD. No me ha pedido nada de elementos transversales, ni de interdisciplinaridad, ni siquiera me ha pedido nada de metodología. Ya, bueno, pero como te lo van a valorar, pues algo hay que poner, ¿vale? La dificultad, entonces, sobre todo, radica en poder meter todos estos apartados en los 90 minutos, o por lo menos algo sobre ellos, para que cuando el tribunal, a la vez que va leyendo vuestro ejercicio, tenga la rúbrica, vaya haciendo tic, 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 tic y vaya completando toda su rúbrica. En plan, ¿habló de elementos transversales? Sí. ¿Habló de planes y programas? Sí. ¿Habló de ODS? Sí. Entonces vaya haciendo tic, 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 ¿vale? Claro, lógicamente no vale solo con mencionar el título, hay que argumentar un poco y buscar ese equilibrio entre hacer una propuesta bien desarrollada y a la vez no dejarse ningún apartado por mencionar es quizá la mayor complejidad, porque estoy seguro de que a la mayoría de vosotros, cuando llegase junio, si en vez de 90 minutos os dieran 2 horas y media, haríais un supuesto, vamos, para enmarcar, ¿vale? La mayoría lo haría, porque lo vamos a practicar, lo vamos a trabajar mucho, tenéis experiencia ya además. Pero la dificultad está en eso, en poder meterlo todo en los 90 minutos comprimidos sin dejarnos muchas cosas en el tintero y además enriqueciéndolo, que si yo os digo siempre intentad definir un elemento curricular, intentad definir esto, lo otro, meted ejemplos, claro, es muy complicado, pero bueno, ahí está también vuestra capacidad de síntesis y vuestra capacidad de escribir muy rápido, ¿vale? Y pensar rápido. Bien. Yo distinguí 4 bloques en esta diapositiva, que son el primero, el segundo, el tercero y el cuarto, ¿vale? Bueno, si os podía haber puesto el segundo aquí, que somos más en la lectura occidental, vamos más en horizontal que en vertical, ¿no? Pero bueno, primero, segundo, tercero y cuarto. En ese primer bloque nos encontraríamos con que es necesario hacer una pequeña justificación y esto se refiere a, por ejemplo, si os pide que desarrolléis yo qué sé, una unidad de programación de juegos populares para trabajar la competencia específica número 4, porque es la de las manifestaciones y expresiones culturales, tal, ¿no? Pues tenéis que justificar por qué os piden eso, es decir, por qué es importante los juegos populares en el área de educación física. Bueno, pues para no perder las tradiciones, una conexión intergeneracional entre los niños de hoy en día, sus padres y sus abuelos, viene además, está justificado porque el tema 15 del temario es específico sobre tal, o sea, una justificación de por qué tiene sentido que os pidan eso, ¿no? Es como os doy importancia a este tema que estamos trabajando. Introducción, es decirles cómo vamos a plantearlo, es decir, abordaré unos primeros elementos de fundamentación normativa, legislativa y contextualización de mi propuesta, luego desarrollaré o daré solución a la cuestión planteada para finalmente establecer una conexión con otros documentos y organización del centro y elementos que considero importantes destacar. Finalizaré con una conclusión y una breve síntesis de la bibliografía. Entonces, esa es la introducción, ¿vale? Esto ya lo hablamos en el tema, es muy parecido. Esto es decir por qué y esto es decir qué voy a desarrollar, simplemente. Es estructurarles a ellos para que sepan qué apartados vais a dar. Muy breve y muy sencillo, ¿vale? A continuación, conviene, bueno, ya sabéis que hemos dado algunas claves
para cómo hacer una buena introducción, ¿vale? O una buena justificación, una pregunta al aire, cerrarla en la conclusión, etc. Luego sí que en el supuesto práctico sobre todo considero importante hacer referencia a la fundamentación normativa, ¿vale? Porque nosotros vamos a realmente hablar, seguramente tengamos que hablar de una propuesta pedagógica que tiene que encajar, estar protegida bajo el marco normativo, ¿vale? Es decir, tenemos que decir que no nos lo inventamos, sino que deriva de ahí. O sea, parte de este documento, del decreto 61, del Real Decreto, sigue los principios de la LOMLOE, etc. Es decir, vamos a amparar nuestra propuesta dentro de la normativa, eso lo sabéis hacer, aunque, como ya os comenté antes, quizá tenga más sentido no mencionarla toda aquí, sino mencionar parte y luego decir que de manera específica, a medida que se desarrolla la propuesta, iréis mencionando aquellos documentos más relevantes en cada momento, ¿no? Por ejemplo, cuando hablemos de evaluación mencionaremos la orden 130, cuando hablemos de inclusión mencionaremos el decreto 23 y el plan incluyo, cuando hablemos de convivencia el decreto 32, o sea, sabéis, ¿no? Con más criterio, pero bueno, si no, también podría ser un único apartado con toda la normativa al principio y luego de manera abreviada salpicada durante el desarrollo. Vale. Fundamentación pedagógica, esto quiere decir que deis alguna teoría, ¿vale? Por ejemplo, volviendo al mismo ejemplo, si os pide juegos populares, pues que deis alguna pequeña teoría pedagógica sobre el empleo del juego en el área de educación física. ¿Por qué es importante utilizar el juego como elemento motivador? Todos los niños saben jugar, los niños aprenden jugando y juegan aprendiendo. O sea, eso es un poco la fundamentación pedagógica, ¿no? Si no conseguís establecer ninguna relación entre lo que os pide el enunciado con una fundamentación pedagógica, siempre podéis hablar de que vuestra propuesta va a seguir los principios de una educación constructivista, ¿no? Siguiendo las teorías de la pedagogía constructivista de Brunner o de Piaget, ¿no? Teniendo en cuenta además el desarrollo evolutivo de vuestro alumnado. Y es lo que ya os da pie, ¿vale? El desarrollo evolutivo a hablar pues, de ese apartado, ¿no? de qué se puede esperar de los alumnos y alumnas según el nivel para el cual se plantea la tarea. Si es para primero, lógicamente tienen un nivel psicoevolutivo, se comportan de una manera, podemos esperar unas cosas de ellos, son más individualistas, normalmente no se relacionan niños con las niñas de una manera igual que lo hacen en quinto o sexto, ¿vale? O sea, hay unas pequeñas diferencias que conviene destacar. Son más competitivos, pero respetan más las normas o no, bueno, en fin, bueno, cosas prácticas, vale. Una vez que se hace ya este apartado de fundamentación, pasaríamos a la resolución. Y yo aquí metería ya dentro de la resolución lo que es bueno, la contextualización, ¿no? de vuestra propuesta, tanto del centro como la temporalización, donde se enmarca vuestra propuesta, ¿vale? Si os pide una situación de aprendizaje, la tenéis que incluir dentro de una unidad de programación didáctica y a su vez la unidad de programación didáctica dentro de una programación de ciclo, es decir, hacer un enmarque, ¿vale? Una contextualización tanto del centro como una temporalización de la propuesta. Además, cuando empecéis a hacer esa temporalización, pues podéis hablar ya de en qué trimestre, en qué mes o cuántas semanas ocupa, cuántas sesiones tiene, argumentar un poco de por qué lo habéis incluido en ese trimestre o en el otro, ¿no? Pues decir que por factores ambientales, climatológicos, porque coincide con una actividad complementaria del centro, no sé, bueno, argumentáis un poco de por qué habéis temporalizado vuestra propuesta en ese momento. Y a continuación, pues definís la propuesta, ¿vale? Bueno, esto, como veis aquí, es un índice muy general. También os subiré una guía para la elaboración del supuesto práctico donde está todo más detallado, ¿vale? Y donde se desarrolla un poco más todo esto que ahora estoy diciendo de palabra. Vale.
Eh, Fijaos, dentro, además de este apartado de la resolución práctica del supuesto, aparte de explicar bien vuestra propuesta, ya os digo, si es una sesión, si es una unidad, si es una tarea competencial también, lo que sea, ¿vale? Ahí es donde a continuación tenéis que establecer la vinculación de vuestra propuesta con los elementos curriculares. Y además, ya sabéis que en el decreto 61, dentro de los elementos curriculares, viene la metodología, ¿vale? Por eso aquí pongo 5 medidas de atención a las diferencias individuales y 6 evaluación y calificación, y no aparece un apartado de metodología porque, bueno, lo considero que esa metodología forma parte de la resolución práctica del supuesto y de esa vinculación con los elementos curriculares. Tenéis que hablar también, pues, de la estrategia, la táctica, los métodos, los modelos pedagógicos, los materiales, los recursos, bueno, todo eso que viene dentro de la resolución, ¿vale? Pero sí que os sugiero que primero expliquéis vuestra propuesta y luego hagáis la relación con los elementos curriculares. Porque si hacéis primero la relación con los elementos curriculares sin que sepan cuál va a ser la propuesta, no van a saber si realmente lo que ponéis es adecuado o no. Es decir, yo puedo decir, con mi propuesta se va a trabajar el objetivo K, el A, el B y el M, y las competencias clave, ciudadana y emprendedora, y las competencias específicas 1 y 3, y los criterios de evaluación 3.1, 3.3, 1.2 y 1.4, y con estos bloques de contenido. Digo, vale, muy bien, si tú lo dices, porque todavía no sé cuál es la propuesta, ¿vale? Entonces, conviene primero desarrollar la propuesta, explicarla bien y luego establecer esa relación, esa concreción curricular, esa relación con los elementos, ¿vale? Para que digan, ah, pues sí, ah, pues me encaja, ah, pues claro, pues cómo no, pues sí, sí, guarda relación, en realidad tiene sentido, ¿vale? Bien. Bueno, este bloque es el principal, ¿eh? Esto es el mayor peso de todo el supuesto. Del apartado 4, el 5 y el 6, si tenéis 90 minutos, yo creo que os tiene que llevar la mitad, más o menos. La mitad, 45, 50 minutos o incluso una hora podría llegar a decirse que os puede llevar esta parte, ¿vale? Es el grueso, es la miga, la chicha, el jugo, llamadlo como queráis, ¿vale? Y todo lo demás es de relación y enriquecimiento, ¿vale? Una vez que ya habéis hecho toda esta fundamentación y que habéis dado vuestra solución a lo que se os pide, luego se puede enriquecer y decir, bueno, es que además esta propuesta que he detallado, ¿vale?, contribuye con tales planes de centro, con tal programa deportivo, con el programa de partes activos, forma parte de un proyecto integrado de tal tema, o lo que sea, y lo explicáis un poco. Además, constituye un trabajo interdisciplinar con el área de tal y el área de cual, porque hacemos trabajo en coordinación con estos profesores, ellos hacen esta tarea, nosotros esta, para que se lleve a cabo un producto final conjunto, bueno, algo. Y luego veis aquí transdisciplinaridad. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues si resulta que la propuesta que vosotros y vosotras planteáis realmente no forma parte de un proyecto integrado o no forma parte de una situación de aprendizaje realmente interdisciplinar, porque no veis cómo encaja, siempre podréis hablar de otro concepto que es la transdisciplinaridad, que es que realmente en el área de educación física, aunque no sea de manera coordinada ni intencionada, muchas veces estamos contribuyendo a la adquisición de competencias que son de otras áreas. Pues si nosotros estábamos trabajando capacidades físicas y estamos trabajando resistencia o velocidad o incluso fuerza, vamos a hacer unas mediciones de esas capacidades, ¿no? Vamos a medir el tiempo que se tarda en recorrer una distancia o los ritmos o tal. Entonces, a través de esas mediciones, aunque no lo hagamos de manera planificada ni en coordinación con
el maestro de matemáticas, estaremos contribuyendo a adquirir competencias matemáticas, ¿vale? Entonces sí que lo podemos decir. Y dice, oye, mira, no tengo un trabajo interdisciplinar en coordinación con otros maestros, pero sí contribuimos de manera, digamos, transdisciplinar a la adquisición de competencias específicas de otras áreas, de lengua, de matemáticas, de sociales, de la que sea, ¿vale? Bien. Luego, relación con los elementos transversales. Bien, aquí un error es meter 8 elementos transversales con una única propuesta. Es decir, eso es poco realista, ¿vale? No hay que demostrar que me sé cuáles son los 8, 10, 12 elementos transversales del decreto, sino realmente explicar por qué con mi propuesta trabajo algunos de ellos. 2, 3, ¿vale? Mirad, el año pasado, bueno, sí, el año pasado, 2024, una opositora que está en mi grupo, en la defensa de la unidad, ella dijo 4 elementos transversales. Es que realmente sí que se contribuía o sea, sí que se trabajaban esos 4 elementos transversales a lo largo de toda la unidad. Y en el debate no le hicieron una pregunta, le dijeron, es que esto de los elementos transversales es que es un poco realista. Es que ¿cómo trabajas 4? Si en total son, ponte 8, tú solo con nuestra unidad ya trabajas 4 y solo te quedan otros 4. Y dijo, ya bueno, no es que no es que solo me queden otros 4, es que a lo largo de todo el curso se trabajan todos y en concreto en esta unidad trabajamos estos 4. Y dijo, eso es imposible, le dijo el del tribunal, que además fue bastante déspota con ella. Y dijo, como mucho 1 o 2. Entonces ella intentó argumentar, pues mira, no, es que con esta actividad pues se trabaja esto, la comprensión lectora, y con esto otro la salud, y con esto otro la competencia digital, y con esto otro... Y el chico le dijo, nada, quien te haya dicho eso se equivoca. Así que habla con tu preparador de tu academia de que esto es totalmente irreal, ¿vale? Así que, a ver, hay que tener un poco de medida, ¿vale? Yo no opino igual que esa persona, que es miembro del tribunal. La chica, por cierto, se llamaba María, se quedó bastante plaseada, pero no supo tampoco, le supuso una situación bastante desagradable que le dijera eso, ¿no? Porque además el tribunal no está para juzgar y menos para decírtelo, así de esa manera. Pero os pido que sí que seáis comedidos con los elementos transversales y que realmente pongáis solo aquellos principales con los que guarda relación vuestra propuesta, ¿vale? Los 2 o 3 principales como mucho, no pongáis ahí un listado. Bien, os lo cuento como anécdota. Vale, por último, conexión con ODS, retos de la educación física, desafíos. Bien, principalmente ODS. ¿Por qué principalmente? ¿Lo considero yo más importante? No, yo no lo considero más importante hablar de los ODS, pero en la rúbrica de los miembros del tribunal de 2024 sí lo consideraban bastante importante. ¿Podíamos saberlo? No, no podíamos saberlo. Siempre decíamos que se mencionara, que se estableciera una relación, que se dijera algo de los ODS, pero no vale con decir, con mi propuesta se desarrollan los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030. No hay que decir, pues con cuál o con cuáles dos, como mucho, lo mismo que los elementos transversales. ¿Y por qué? ¿No? Pues con el de calidad educativa o con el de conservación de los bosques o con el de, no sé, el de fin de la pobreza, no sé, con alguno, pero realmente relacionarlo con cierto criterio, ¿vale? Aunque no sepáis el número de objetivo. ¿Por qué no lo considero más importante? Porque, joder, los ODS parten de la agenda de la UNESCO para el año 2030, estamos en 2026 y no se han alcanzado. O sea, no se han alcanzado ninguno de ellos, es un poco utopía. Pero claro, esto no lo podemos decir en el tribunal. En el tribunal tenemos que decir sí, 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 sí. Vamos, los tengo yo súper en cuenta. Si es que son el día a día mío, ¿no? Porque realmente sí que le dieron importancia. Entonces, bueno, hay que acordarse de mencionar por lo menos uno o dos. Uno, ¿vale? Uno, si los que realmente se relacionen. Bueno, y luego, aquí, cierre este bloque. Recapitulación o breve síntesis. Siempre conviene decir que hemos cumplido con lo que se me exige en el enunciado del caso, que es
hacer una propuesta, por ejemplo, eso, de una situación de aprendizaje interdisciplinar, teniendo en cuenta no sé qué, teniendo en cuenta no sé cuánto y colaborando con no sé qué, ¿vale? Es decir, una pequeña síntesis para que les quede claro que realmente sí que habéis abordado las exigencias del enunciado, ¿vale? Podéis poner una conclusión. Este párrafo, tanto la conclusión como la justificación, os digo lo mismo que en el tema. Podéis llevar algo preparado, un párrafo desbloqueador, ¿no? Ese que, ¡pum!, de repente te engancha ya a escribir y que sea muy generalista, que tenga que ver pues, con la importancia de nuestra área. Una cita, que siempre podéis tener alguna general también, o si encontráis alguna o sabéis varias de memoria que se ajusta más a lo que os pide. Si es sobre evaluación, pues alguna sobre evaluación, de Neus San Martí, de Domingo Blázquez. Si es sobre metodología, pues oye, si sabéis alguna más específica, pues bien, pero si no, pues ponéis una general, que os sabéis unas cuantas. Referencias bibliográficas, ya sabéis que durante el desarrollo del supuesto práctico no podemos consultar bibliografía, pero sí que, como lo tienen en los criterios, pues tendremos que mencionar que nos hemos basado en ideas extraídas de los libros de tal autor, y hasta un par de ellas o tres y ya está. Bien, aquí vuelvo a remarcar la importancia de una revisión ortográfica y paginación, ¿vale? Es importante que paginéis o sea, que paginación quiere decir numeración de páginas. Es importante que las numeréis. Lo primero, porque el tribunal os lo va a decir, numerad las páginas, ¿vale? Y hay que cumplir con ese requisito. Lo segundo, si el miembro del tribunal que lee vuestro supuesto, por lo que sea, cuando tiene vuestro supuesto encima de la mesa, hay una corriente de aire, se le caen todas las hojas al suelo y no las tenéis numeradas, imaginaos, para que esa persona las coloque y sepa cuál va detrás de cuál. Es importante que se lo pongáis fácil al tribunal, ¿vale? Tanto para la comprensión del supuesto, diciéndoles en esta introducción cómo es la estructura de los apartados que vais a llevar a cabo, como con estas chorradas también de poner un numerito de página que evite problemas que luego pues, os pueden suponer pues, un disgusto muy grande. Bueno, en resumen, tenemos una estructura de 4 bloques, cada bloque tiene sus apartados, cada apartado aparte pues se desarrolla más ampliamente o menos, sobre todo este 4 que lo veremos más en profundidad, que tiene varios subapartados, ¿no? Hay que dar una solución al supuesto y en ese momento, cuando estéis dando solución al supuesto, una de estas, mirad, una de estas incorporar estrellas es una chorrada, pero es decirle al tribunal, y ahora paso a dar solución a la cuestión que se me plantea en el enunciado y que sepan que a partir de ahí les doy solución. Y es ese apartado, mirad, uy, ahora estoy aquí, ¿vale? Primero estaba aquí, marco legislativo, marco teórico, contextualización, Ahora paso a dar solución al supuesto práctico. Ya estoy aquí. Ya podéis pasar a valorarme dentro de estos 6 puntos, ¿vale? Pues se lo ponemos fácil al tribunal, que tengan claro el apartado que estamos desarrollando, que sepan dónde valorárnoslo dentro de su rúbrica, que no digan, me está mencionando los criterios de evaluación, pero ¿estaba hablando de evaluación o está hablando de desarrollo curricular? No, dejárselo claro, establezco la relación con los elementos curriculares. Luego, posteriormente, ahora describo el proceso de evaluación, ¿vale? Bien. Luego, apartado de enriquecimiento para rascar puntitos de aquí y de allá y un cierre y revisión. Bien. Algunos otros consejos. Bueno, lo dije antes. No hay una única manera de hacer bien un supuesto, pero hay detalles que sí que importan, como el que os acabo de decir, sobre todo ponérselo fácil al tribunal. Demostrad que sabéis de qué habláis, cómo, poniendo ejemplos. Y expresar además que, como es un desarrollo de un ejercicio práctico, vosotros podéis en algún momento manifestar que os habéis encontrado en una situación parecida, como por ejemplo, en mis clases suelo hacer esto que me funciona muy bien, o algo que siempre funciona, o algo que siempre suele gustar mucho a mi alumnado es, ¿vale? Esas pequeñas expresiones que
demuestran que realmente habéis tenido una experiencia y que lo que estáis diciendo parte de vuestra experiencia, porque es lo que al final tenéis que demostrar con un supuesto práctico, que sabéis trabajar, que tenéis esa experiencia, aunque no la tengáis, ¿vale? Les hacéis creer que sí, ¿vale? Con expresiones, pues eso, algo que siempre funciona, algo que les encanta, o me encanta, sobre todo siento una satisfacción personal cuando un alumno se me acerca y me dice, profe, ya me sale, ¿vale? Esas pequeñas muletillas, muy breves, muy cortas, que conectan con el tribunal porque a ellos también les pasa, ¿vale? Os prometo que a un maestro de educación física, cuando te viene un crío y te dice, profe, ya me sale, tú te sientes realizado y dices, joder, pues gracias a mí esto ya le sale, ¿no? Entonces, como eso les pasa, si vosotros lo ponéis en vuestro texto, conectáis con ellos, el tribunal conecta con vosotros, empatiza con vosotros, ¿vale? Pequeñas muletillas. Bien, intentad aportar ideas originales o innovadoras que ellos después puedan trasladar a sus clases, ¿vale? Si nos piden una unidad de programación, resulta que me pongo a dar balonmano, pero no un balonmano modificado, no un balonmano adaptado, sino balonmano puro y duro, como se hacía en los años 80 y los años 90, no estáis dando nada original. Seguramente que no despertéis en ellos una curiosidad por ver qué proponéis. Pero si, ojo, si por ejemplo estáis, bueno, baloncesto, bueno, pero voy a hacer una adaptación a baloncesto que la he llamado no sé cómo. ¿Y en qué consiste este juego modificado? Dentro del modelo comprensivo de aprendizaje, he modificado esto y esto para que sea más participativo, más accesible, más sencillo y menos estereotipado como es el baloncesto en sí, ¿no? Entonces ya, oye, dice, pues mira qué buena idea, porque yo en el cole tengo balones de baloncesto, suelo trabajar algo de baloncesto, pues me cojo esta idea, ¿no? Entonces, intentad también aportar ideas que a ellos les pueda servir, ser un poco influencers educativos, ¿no? Que seguro que lo agradecen y os lo valoran positivamente. Y luego, intentad trabajar algunas expresiones palanca, bueno, palanca, lo pongo así entre comillas, que conecten unos epígrafes con otros, ¿vale? Vosotros, el primer párrafo palanca puede ser esta justificación que ya habéis preparada, que os sirva, pues eso, como de arranque, ¿vale? Pero luego podéis tener también un párrafo palanca que os haga pasar de este apartado de la fundamentación pedagógica a la resolución práctica, ¿vale? Y que no tengáis que pararos en ese momento a pensar de a ver cómo digo ahora, cómo sigo. No, ya lo llevo preparado, lo tengo automatizado, lo pongo y no pierdo tiempo, ¿vale? También otro entre este bloque y este, ¿vale? Un párrafo, 2, 3, 4 líneas que a ellos les haga ver claro la estructura del supuesto y que conecte uno con el otro, ¿vale? Conecto de aquí a aquí, conecto de aquí a aquí, conecto de aquí a aquí, lo cierro todo, ¿vale? Esas expresiones palanca que podéis llevar un poco preparadas. Y luego, bueno, podéis incluir autores o autoras o sea, que sean conocidos en el ámbito de la educación física a lo largo del todo el tema, o cerrar con una cita impactante. Bueno, eso es principalmente la estructura del supuesto. Este apartado, como os digo, el apartado 4 luego lleva sus subapartados, ¿vale? Como es, pues eso, la contextualización del centro, las señas de identidad del centro que vienen reflejadas en el proyecto educativo, el enmarque de vuestra propuesta dentro de un documento como es la programación didáctica de ciclo, la temporalización de vuestra propuesta en el calendario y no solamente temporalizarlo en un trimestre, sino decirlo pues entre qué semanas está comprendido, cuántas sesiones contiene, en qué días a lo mejor, ¿vale? Para que vean que son 3 sesiones a la semana y vean, pues mira, sí, 3 como tengo yo también, ¿vale? Luego la propia propuesta, la relación curricular, el apartado de metodología, el apartado de los recursos materiales, espaciales y personales con los que contáis, ¿vale? Esos apartados que, bueno, que eso yo creo que vosotros todos lo manejáis. Y luego el apartado de metodología, que como os digo, más adelante entraremos en profundidad, y el DUA, ¿vale? Yo el DUA creo que
que lo incluiría dentro del apartado de metodología y no en el de medidas de atención a las diferencias individuales, porque el DUA en realidad es un... A ver si me sale ahora la palabra. Es un planteamiento pedagógico, ¿vale? Es decir, cómo voy a ofrecer o cómo voy a diseñar las tareas de aprendizaje de manera que sean accesibles para todos, para todas, en función de sus características y que además les resulten motivadoras sabiendo que cada uno de ellos tiene sus intereses particulares, ¿no? Y cómo voy yo a fomentar pues, su participación y cómo además les voy a posibilitar que, como son diferentes, me expresen lo que han aprendido de maneras diferentes. Entonces es un planteamiento más bien metodológico que no unas medidas que se ponen en función de unas necesidades. O sea, debe venir de antemano para eliminar barreras al aprendizaje, ¿vale? Entonces yo, bueno, el DUA, que también habrá una clase entera sobre DUA, lo incorporaría en el apartado de metodología. Y bien, hasta aquí esta parte de la presentación. Dejo de compartir. A ver que esos ojos de sueño, esas caras de aburrimiento que debéis tener. No sé si os ha resultado útil, porque, bueno, lo que digo, ya tenéis experiencia. Tampoco sé si os ha parecido muy diferente a lo que ya hacíais. ¿Queréis expresar algo? ¿Queréis comentar algo? Para que yo tenga un poco de feedback también sobre si esto que hemos visto ahora es más o menos lo que veníais haciendo o es muy diferente o es más concreto o es más general, más práctico, menos práctico. No sé, ¿alguien quiere comentar algo? Mirad, tengo por aquí a ver si lo encuentro. Aquí está. ¿Conocéis? No, no estoy compartiendo pantalla, ¿no? ¿Y ahora estoy compartiendo? No. A ver, un momento. Ya empezamos otra vez con esto. A ver. ¿Por qué no me sale esto? Vale, ahora. Compartir pantalla. Ahora sí. ¿Conocéis Classroom Scream? Ahora os veo las caras. Decís sí o no. ¿No? Bueno, pues aquí en Classroom Scream yo tengo una posibilidad de hacer sorteos al azar, ¿vale? Y entonces voy aquí al sorteo al azar y elijo una lista de nombres, ¿vale? Y entre los nombres que tengo en esta lista de opositores a Madrid están todos vuestros nombres, ¿vale? De este grupo. Y entonces algún día diré, que no habláis, pues espera, que voy a hacer un sorteo a ver quién va a hablar. Y hoy le toca, bueno, Sergio casualmente está conectado y entonces tendría que hablar, porque es que me dejáis aquí a mí solo hablando. Y no tengo nada de feedback y no sé si lo que os comento os parece interesante o si no tenéis ninguna duda o si es que no os enteráis de nada, pero bueno. Como lo tenéis grabado para volver a verlo, ¿no? Pues bien, que sepáis que tengo ahí... Sergio, que no hace falta que hables, ¿eh? Pero mira, ahora sí, eso sí, tengo que ajustar tengo que revisar los ajustes porque puedes elegir que no repita de nuevo tu nombre, que lo elimine de la lista o que vuelva a repetirlo para volver a meterte en el sorteo y que no te libres. En fin, interesante Classroom Screen, ¿eh? Bien, pues nada, si no hay dudas, traguito de agua y seguimos con lo último, que son las 7. La clase anterior acabamos a -4, dije que si podíamos hoy acabaríamos un poquito antes, pero no sé yo si podremos. Así que vamos a tirar para adelante. Anda.